De mi amante Salvador cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición de mi impío corazón, lo salvó de perdición mi Jesús. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, de la angustia me sacó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. De lo falso a la verdad, de lo impuro a santidad, ya me trajo la bondad de Jesús. Y hecho fuerte en la virtud de su perenal salud, y nos doy de gratitud a Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Muy bien, estamos nuevamente aquí con ustedes para poder compartir nuevamente un estudio más de la bendita palabra del Señor. Antes de ello, vamos a dirigirnos al Señor a través de la oración. Querido Dios y generoso Padre nuestro, que tu morada se encuentra en el cielo, engrandecido y alabado es tu nombre por todos los siglos de los siglos sin fin. Gracias te doy en esta hora por el precioso privilegio, por la grata oportunidad que tú me concedes de dirigirme hasta ti y también de poder compartir con mis hermanos, amigos, lo que nosotros encontramos escrito en tu palabra para nuestra edificación espiritual. Quiero pedirte que puedas bendecir el estudio de tu palabra, que puedas bendecir a los que escuchen y vean, y que todo lo que podamos nosotros hablar en esta hora pueda ser de gran ayuda y de bendición para todos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Continuaremos con la sección de estudios que hemos tenido. He venido hablando con ustedes de la bienaventuranza y vamos a seguir hablando de otra bienaventuranza en este momento. Hoy vamos a basar nuestro estudio en el versículo 7 del capítulo 5 del libro de Mateo, donde nosotros encontramos que el texto bíblico dice: bienaventurados los misericordiosos.
porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La bienaventuranza del versículo 6 dice que los que tienen hambre y sed de justicia. Y yo dije en la declaración anterior que justicia es semejanza a Dios, que justicia es estar en armonía con los principios de Dios y que Dios es amor. En esta bienaventuranza que nosotros vamos a examinar en este momento, nos invita a un peldaño más. Cuando nosotros estudiamos la vida de Cristo, y quiero invitarle a usted a que vaya a la Biblia, y vamos a leer Mateo capítulo 9, versículo 35. Esta declaración bíblica la comparto muchas veces porque de una manera resumida nosotros encontramos el ministerio de Jesús. Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante dice: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La mies es mucha. Y es interesante darnos cuenta que en estos textos bíblicos encontramos un resumen del ministerio de nuestro Salvador. Y entre ellos nosotros encontramos ese espíritu, lo que estamos hablando en la bienaventuranza. El texto dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando el ser humano entra a estar en armonía con Dios, a estar en armonía con sus principios, a desarrollar el carácter de Dios, a desarrollar el amor de Dios, ese amor no se mantiene ahí, sino que ese amor es focalizado para las personas con las que aquella persona se relaciona. Y eso es lo que nosotros encontramos en la bienaventuranza. El texto dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Felices, en otras palabras, aquellas personas que hacen misericordia para con sus semejantes, porque ellos también alcanzarán misericordia. El escrito inspirado dice que el corazón del ser humano por naturaleza es frío, sombrío y sin amor. Ese es el corazón del ser humano. Así somos nosotros. Y encontramos en el registro bíblico una profecía pequeña, pero está ahí y tiene que cumplirse y se está cumpliendo. Dice la escritura bíblica que por la maldad el amor de muchos se enfriará. Y hoy en la actualidad pasa eso. Hay mucha maldad en el mundo entero. Y el amor de muchas personas está finalizando, está terminando, se está enfriándose. Pero el registro bíblico dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Querido hermano y querida hermana, quiero decirle a usted en esta hora: la experiencia con Cristo es una experiencia que no nos mantiene inactivos. La experiencia con Cristo es una experiencia donde nosotros estamos activos continuamente. Y nosotros debemos tener en cuenta que siempre que una persona manifieste un espíritu de misericordia, un espíritu de perdón, eso no se debe a un impulso propio, sino que es una obra del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Nuestro corazón es frío. Nosotros somos personas frías, sombrías, sin amor muchas veces.
Pero cuando en su vida se manifiesta un acto de amor, un acto de misericordia, un acto de perdón, quiere decir que hay alguien que está trabajando en su corazón. Ese se llama Jesús. Ese se llama Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros debemos tener en cuenta que es Dios la fuente de toda misericordia. Hay una declaración bíblica que necesitamos examinar en el libro de Primera de Juan. Vamos a ver lo que dice la Escritura en Primera de Juan capítulo 4, versículo 19. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Quién es la fuente del amor? La fuente del amor se llama Dios, porque Dios entregó a su Hijo, porque Dios entregó todo lo que tenía que entregar para alcanzar al ser humano. Y yo quiero decirle en esta mañana, eso es misericordia. Eso es misericordia. Y eso es lo que dice el texto bíblico: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios es la fuente de toda misericordia, querido hermano. Cuando nosotros examinamos la Escritura, cuando nosotros vamos a lo que dice Éxodo, quiero invitarle a que vayamos a Éxodo. Esta declaración bíblica a mí me llama mucho la atención, me ha impactado. Es una declaración que la tengo presente. Éxodo capítulo 34, versículo 6, versículo 7. Es una declaración para nosotros muy significativa. Dios es la fuente de toda misericordia y Dios desea que todos aquellos que tienen una experiencia personal con Él, que todos aquellos que le han conocido, que todos ellos puedan desarrollar ese mismo carácter, esa misma vida, para que podamos manifestar verdaderamente, no solamente por palabras, sino con hechos, a quién es el que nosotros servimos. Y el libro de Éxodo, capítulo 34, versículo 6 y versículo 7 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Vea qué interesante declaración. Es importante que nosotros podamos tener en cuenta lo que dice el texto bíblico. El texto bíblico dice que Dios, ¿cuál es la virtud de Dios? ¿Cuál es una cualidad de Dios? Misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Nosotros entonces debemos tener en cuenta que a Dios se le llama misericordioso, se le llama piadoso, no por la casualidad, sino porque Dios no nos trata a nosotros de acuerdo a cómo nosotros lo merecemos. Dios no nos pregunta si nosotros somos dignos de su amor. Simplemente lo que Dios hace en su vida, en mi vida, es derramar sobre nosotros las riquezas de su amor y hacernos dignos, aunque muchas veces no somos dignos. Eso es lo que hace Dios. Dios no es vengativo como muchas veces nosotros lo somos. Dios es ese Dios que no quiere castigar, sino que Dios quiere redimir. Y aún la severidad que se ve en sus providencias, se manifiesta ese amor, esa misericordia para salvar a los descarriados. Dios ansía intensamente aliviar los pesares del hombre y ungir sus heridas con el bálsamo de Galaad. Ese es el Dios misericordioso, piadoso, que se le presentó a Moisés.
Ese es el Dios que usted y yo conocemos. Y ese carácter es el carácter que Él quiere que nosotros desarrollemos en nuestra vida. Dios quiere quitar nuestra culpabilidad. Quiero decirle en esta hora que nosotros debemos tener en cuenta que son los misericordiosos los que son participantes de la naturaleza divina. Por eso la bienaventuranza anterior decía, bienaventurados, decía el texto bíblico, los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La justicia es semejanza a Dios, es santidad, es armonía con Dios. Y es ahí entonces donde son los misericordiosos, los que son participantes de la naturaleza divina, porque hemos tenido una experiencia con Cristo. Porque son los misericordiosos en los que se expresa el amor compasivo de Dios. Y necesitamos tener en cuenta que todas aquellas personas que en cuyo corazón está en armonía con el corazón del amor infinito de Dios, serán personas que toda la vida procurarán salvar y no condenar. Querido hermano y querida hermana, yo quiero decirle a usted, Cristo en el alma es una fuente que jamás se agota. Donde mora Él, sobreabundan las obras del bien. Vivimos una situación difícil en el mundo entero. Es un tema del que se habla por doquier. Han llegado momentos que personalmente digo, no quiero escuchar más. Muertes, cuántas cosas por causa de la situación que se vive hoy. Y son estos momentos donde nosotros que conocemos de Dios necesitamos, si tenemos la posibilidad de manifestar la misericordia de Dios, esa bondad de Dios para con el ser humano, es en este momento. Y nosotros entonces debemos tener en cuenta que si nosotros tenemos esa experiencia con Cristo, allí sobreabundan las obras del bien. Allí sobreabunda. Y quiero compartir con usted lo que dice el escrito en el discurso maestro de Jesucristo en la página 24, que dice: al oír la súplica de los errantes, los tentados, de las miserias víctimas de la necesidad y el pecado, el cristiano no pregunta. Oiga bien, el cristiano no pregunta. Lo que está ahí es para usted, es para mí como creyente. Y la pregunta es, ¿son dignos? El cristiano no pregunta, ¿son dignos de recibir mi ayuda? Sino, la pregunta que se hace el cristiano es, ¿cómo puedo ayudarlos? Aún en la persona de los más cuitados y degradados, ve almas por cuya salvación Cristo murió y por quienes confió a sus hijos el ministerio de la reconciliación. Los misericordiosos son aquellos que manifiestan compasión para con los pobres, los dolientes y los oprimidos. Esos son los misericordiosos. Vamos a ir a un texto de la Biblia. Job, capítulo 29. El libro de Job, capítulo 29, un texto muy conocido por nosotros, versículo 12 al 16. Dice de la siguiente manera, al 16, capítulo 29, 12 al 16 dice: porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi justicia. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Amén. Vea qué interesante declaración. A mí me llama mucho la declaración.
Y repito el párrafo. Los misericordiosos son aquellos que manifiestan compasión con los pobres, los dolientes y los oprimidos. Yo quiero preguntarle, querido hermano y querida hermana, ¿está usted dentro del grupo de los misericordiosos? Porque si no estamos dentro, hay una gran bendición y una invitación para nosotros. Seamos parte del grupo de misericordiosos. El texto bíblico dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, vea qué interesante declaración, porque ellos alcanzarán misericordia. Nosotros debemos tener en cuenta que no solamente otros necesitan nuestra ayuda, también nosotros necesitamos la ayuda de otros, también nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Cuando nosotros leemos la Escritura, encontramos la declaración bíblica. Quiero invitarle a leer lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 11, versículo 25. ¿Qué dice el escrito bíblico? Proverbios capítulo 11, versículo 25. Vea lo que dice la declaración bíblica. El alma liberal será engordada, y el que saciare, él también será saciado. Vea qué interesante declaración. Y vamos a ver lo que escribe el siervo de Dios David en el libro de Salmos capítulo 41, versículo 1 al 3. ¿Qué dice el registro bíblico? Bienaventurado el que piense en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Ablandarás toda su cama en su enfermedad. Alabado sea el nombre de Dios. ¡Qué declaración más maravillosa! Querido hermano y querida hermana, nosotros debemos tener en cuenta que aquella persona que ha entregado su vida a Dios para socorrer a los hijos de Él, se une a aquel que dispone de todos los recursos del universo. Su vida queda ligada a la vida de Dios por la áurea cadena de promesas inmutables. Están escritas en su palabra. ¿Y qué dice la Biblia? El Señor no lo abandonará en la hora de aflicción o de necesidad. ¿Qué dice la Escritura? Vamos a leer un texto para ir finalizando. Filipenses. Vamos a considerar lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dice de la siguiente manera, Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué maravillosa declaración. ¿Qué hará Dios? Dice: mi Dios pues suplirá. Vea qué interesante. Todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Querido hermano y querida hermana, en la hora de necesidad final, los compasivos se refugiarán en la misericordia del clemente Salvador y serán recibidos en las moradas eternas. Dios le invita a usted, Dios me invita a mí a ser parte del grupo de los misericordiosos. Que Dios le bendiga y que nos permita tener este privilegio. Es mi deseo, en el nombre de Jesús. Amén. Cariñoso Dios y generoso Padre nuestro, que tu morada se encuentra en el cielo, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque a través de ella tú nos enseñas, tú nos muestras la bienaventuranza de la misericordia. Ayúdanos, por favor,
Tenemos muchas veces un corazón mezquino, un corazón egoísta, miedo a sufrir necesidad, pero queremos pedirte en el nombre de Jesús nuestro Salvador, que nos ayudes a abrazar la promesa que están escritas en tu palabra, que debemos ser misericordiosos para con los pobres, con los necesitados, con los pecadores, porque nosotros también en el día de la crisis final alcanzaremos misericordia. Que tu bendición sea con todos mis hermanos en esta hora. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Es mi deseo. El pastor Wilber les saluda. Anoche tuve un sueño sublime, arrobador. Soñaba yo en Jerusalén y el templo en su esplendor. Los niños por las calles oíanse cantar y bajaba de los cielos un eco arrobador. Y bajaba de los cielos un eco arrobador. Jerusalén, Jerusalén, alza tu voz triunfal, Hosana en las alturas, Hosana al Señor tu Rey. Last night I lay asleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, me through the voice of angels from heaven in answer rang, me through the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalén, Jerusalén, lift up your gaze and sing, Hosanna in the highest, Hosanna, your King. De nuevo el cuadro aquel cambió, la tierra nueva vi, y vi la ciudad santa junto al mar de cristal. La luz de Dios allí brilló, sus puertas amplias vi, y todo aquel que quiera entrar podrá sin demorar. No habrá allí más necesidad de estrellas, luna o sol. Será la gran Jerusalén que nunca pasará. Será la gran Jerusalén que nunca
Jerusalén, Jerusalén, alza tu voz triunfal, Hosana en las alturas, Hosana, Señor, tu